Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a, el día de hoy, resolver un ejemplo práctico sobre predimensionamiento de vigas. La clase anterior hemos visto algunas cuestiones teóricas, hemos visto algunas ecuaciones para poder determinar el dimensionamiento de vigas. Aquí estamos mostrando un plano en planta idealizado donde podemos observar una serie de dimensiones, ¿no? Tanto de ejes, ¿no? En el sentido X y en el sentido Y. Tenemos distancias de ejes. Además tenemos la nomenclatura identificando las distintas vigas. Tenemos la viga 101, la viga 102, la viga 103, la viga 104 en el sentido horizontal o X, y en el sentido perpendicular o vertical, también identificado la viga 105, la viga 106, la viga 107 y la viga 108, ¿no? Además de eso, nos dice que la columna es de 0.50 por 0.50 metros cuadrados. Asimismo, tenemos determinado este ancho tributario que nos interesa conocer, ¿no? Y hemos hablado bastante sobre esto en la sesión anterior. La B, en este caso, es 4.90, ¿no? El ancho tributario. El ancho tributario para esta viga 102 es justamente esto de acá, ¿no? Es decir, partir de la mitad y en el otro tramo es la mitad. Todo eso es el ancho tributario para determinar el predimensionamiento de esta viga. Entonces aquí ya está determinado, ese es 4.90. ¿Y cómo sale este 4.90? Sale justamente, ¿no es cierto? 4.50 entre 2 nos va a salir un valor, 5.30 entre 2 nos va a salir otro valor. Esos valores o esos resultados tenemos que sumarlos y eso tiene que ser 4.90. Así de simple es determinar el ancho tributario. Muy bien, acá tenemos un ancho tributario y el ancho tributario para una viga que está en la fachada, ¿no es cierto? Acá dice muro de fachada, ¿no? Porque en el otro lado ya no tenemos paños, ¿no? La estructura termina aquí, entonces el ancho tributario será solamente esa sección hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad. Muy bien. También tenemos identificado acá, aquí está, vamos a mostrarlo, L sub n, ¿no? L sub n, L sub n, vamos a borrar esto. También tenemos L sub n, habíamos visto en las ecuaciones, ¿no? Determinados en la sesión anterior, L sub n significa luz libre, ¿no? Y justamente significa que esa distancia es entre columna y columna, ¿no? Entonces, de eje a eje es 6.70, pero la luz libre es 620. Tenemos que descontar, ¿no? Las dimensiones de la columna. La columna es de 0. Acá está como dato, 0.50 por 0.50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto está al centro. Aquí vamos a tener 0.125, ahí en este lado también 0.125. Tenemos que descontar al final 0.50, ¿no es cierto? La suma es 0.125, 0.125 es 0.50. Si hacemos operaciones, ¿no? Si hacemos, perdón, 0.25 sería, ¿no? Acá, la mitad sería 0.25, aquí la mitad 0.25, ¿no? Sumado 0.25 más 0.25 serían 0.50. Haciendo operaciones, 670 menos 0.50
0.50 nos va a dar 620, ¿no? Entonces, esa es libre, la luz libre que tenemos que utilizar para hacer el predimensionamiento y reemplazar, ¿no? En esas ecuaciones que hemos determinado en la clase anterior. Muy bien, entonces, esa es la lectura que tenemos que darle a este plano esquemático que dice que es de la primera planta y el uso, esto es importante porque ya habíamos visto en la clase anterior, uso viviendas, ¿no? Entonces tenemos que usar la ecuación planteada para uso viviendas. No puedo usar de almacenes o de garajes o de tiendas o de otro tipo de actividades. Aquí estoy resolviendo un problema de predimensionamiento de viviendas, ¿no? Muy bien. La sobrecarga para viviendas es de 200 kilogramos por metro cuadrado. A ver, vamos a ver cómo se desarrolla o se resuelve este ejercicio, ¿no? Entonces, dimensionamiento de la viga 102, ¿no? Las incógnitas siempre son estas de acá, base por altura. Eso es lo que queremos determinar. ¿Cuánto es la base y cuánto es la altura, ¿no? Muy bien, entonces nos ubicamos en la viga 102. La viga 102 es justamente esto de acá, ¿no? Ahí está la viga 102. Tenemos la viga 102, ¿no? No tenemos una sobrecarga sobre esta viga, ¿no? En cambio, en la viga 104 sí tenemos un muro de fachada de albañilería maciza, ¿no? Pero aquí no tenemos, ¿no? Entonces sí tenemos un ancho tributario que es 4.90, ¿no? Esto con efectos de saber, digamos, cuánto es ese ancho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces conocido esto, identificado la viga, nos vamos a este primer modelo matemático que hemos determinado. Eso ya es conocido para nosotros, ¿no? Y este otro también, ¿no? Para determinar la base es el ancho tributario entre 20, ¿no? Así lo establece el ASI. Entonces, nos vamos a ver nuestro plano, ¿cuánto es el ancho tributario? El ancho tributario para la viga 102 es 4.90, ¿no? Y colocamos aquí ese valor. Aquí está 4.90. Entre 20, ese valor o esa operación nos sale 0.245, ¿no? Haciendo operaciones nos sale 24.5. Muy bien, correcto. Entonces hemos determinado aquí la base, ¿no? Ahora nos falta determinar la altura. Y para la altura necesitamos saber la luz libre y este valor alfa, ¿no? Este valor alfa que lo hemos determinado en la sesión anterior, ¿no es cierto? Y justamente para viviendas o para departamentos era 11.6. Eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, buscamos ese o tomamos ese valor que hemos calculado para uso viviendas, porque el ejercicio es viviendas, estamos viendo el tema de viviendas, eso hay que tener claro, ¿no? La luz libre 6.2. ¿Y de dónde sale este 6.2? Nos vamos a la viga 102. Acá está la viga 102, ¿no? Y nos dice que la luz libre es igual a 620. Eso ya lo hemos explicado cómo hemos determinado, ¿no es cierto? No es más que 6.70 menos 0.50. Este 6.70 está hasta el eje, ¿no? Entonces quiere decir que de la mitad de la columna hay 0.25, la mitad de la columna en este otro lado hay 0.25. Sumamos los dos nos da 0.50. 670 menos 0.50 nos da 620. Entonces, esta distancia está calculado correctamente, ¿no? Entonces, tomamos 6.20. ¿Y por qué tomamos 6? ¿Y por qué no puedo tomar el 6.30 de esta otra distancia? Para hacer el predimensionamiento siempre se debe tomar la luz o más larga,
¿no? En este caso, si encontramos 630, 670, 630, 2.50, ¿dónde tengo que hacer el predimensionamiento para toda esta viga 102? Es justamente en la longitud más larga, ¿no? 670, ¿no? Entonces, allí estoy optando por determinar el valor, ¿no? Entonces, 620 reemplazo en esta ecuación, ¿no? Reemplazo, hago operaciones, ¿no? Y me va a resultar 0.54, ¿no? 0.54. Muy bien, ya tengo calculado la base, ya tengo calculado la altura, ¿no? Pero por cuestiones constructivos o por criterios constructivos, yo no puedo poner y decir en mis especificaciones técnicas que la base va a ser 0.245. Yo tengo que redondear, ¿no? Esos valores y entonces puedo optar, ¿no? Por decir 0.25 y este 0.54 puedo llevarlo a 0.54, ¿no es cierto? Y al final puedo determinar, usar al final puedo determinar usar 0.25 por 0.55, ¿no? Eso, de eso debe determinarlo el estructurista, por supuesto, ¿no? El que está realizando el predimensionamiento, ¿no? Hay una serie de criterios, el criterio ahí que les estoy mencionando por cuestiones constructivas, ¿no? Muy bien, entonces, si consideramos un ancho de B sub 0 igual a 0.40 metros por ser un sistema aporticado, usamos el criterio de rigideces, ¿no? También conocíamos o conocemos esta ecuación, ¿no? Conocemos esta ecuación. No, supongamos que yo, o esta vivienda que estamos predimensionando se encuentre en una zona de alto riesgo sísmico, entonces tenemos que usar esta ecuación para poder determinar la altura, ¿no? Yo estoy asumiendo esto de acá, ¿no? Por una cuestión de criterio, como estructurista, estoy determinando, o por una cuestión constructiva, yo determino que la base sea 0.40, ¿no? O adopto 0.40, ¿no es cierto? Entonces, utilizo esta ecuación para zonas de alto riesgo sísmico y entonces empiezo a reemplazar en esta ecuación. Si yo reemplazo en esta ecuación, esto de acá será, ¿no? La ecuación reemplazada. La B, que es la base, que ya la hemos calculado, está aquí, 0.245, lo llevo, ¿no? 0.245 por altura, 0.54, aquí tenemos calculado elevado al cubo, igual a 0.40. Esto yo he asumido como criterio, ¿no es cierto?, como estructurista, ¿no? Y tendríamos la incógnita, la altura. Lo que queremos encontrar es la altura, ¿no? Elevado al cubo. Haciendo operaciones, esta altura nos sale 0.46 metros, ¿no? Entonces, yo puedo optar por usar, ¿no es cierto? Yo puedo optar por usar, yo puedo optar por usar una viga de 0.40 por 0.50, ¿no? Para una zona de alto riesgo sísmico, ¿no? Para una zona medianamente sísmica usamos el criterio de igualdad de cuantías. También, esto también lo conocemos, ¿no? Para una zona medianamente sísmica. Entonces, yo puedo usar esta ecuación, ¿no es cierto? Y otra vez, con este criterio del estructurista, que la base sea 0.40, ¿no? 0.40 empiezo a reemplazar, ¿no? Aquí en la ecuación. Entonces, si yo reemplazo, quedaría la ecuación de la siguiente manera, ¿no? Estos valores ya están calculados,
¿no? Ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Muy bien, entonces hago operaciones y el resultado de la altura es 0,42, ¿no? Entonces yo puedo optar por usar una viga de 0,40 por 0,45 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en los valores, ¿no? La altura, por ejemplo, aquí es 0,45 para una zona sísmica medianamente, ¿no? Y para una zona de alto riesgo sísmico es 0,50, ¿no? Es lógico pensar de que en una zona de alto riesgo sísmico las dimensiones de los elementos pues serán ¿no? mayores, ¿no? Que en una zona sísmica moderada, ¿no? O medianamente moderada. Muy bien, entonces hasta ahí los cálculos, ¿no? Un comentario para un caso particular, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar en los planos, ¿no? Que las distancias entre eje a eje, pues no son iguales, ¿no? Por una cuestión de diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, en esos casos se debe homogeneizar la viga predimensionada, ¿no? Yo no puedo tener una, una viga diferente en un tramo y en el otro tramo otra viga diferente, ¿no? Por una situación de construcción, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar, ¿no? El cambio de sección en el tramo menor con rigidez grande que origina momentos mayores que en los tramos aledaños, ¿no? Es decir, genera este tramo o esta luz libre pequeño, ¿no? Momentos mayores en los otros tramos, ¿no? Entonces estoy generando esfuerzos internos. Entonces el criterio allí es que los elementos estructurales sean pues homogéneos, ¿no? En lo posible homogéneos por una cuestión de sistemas o de procesos constructivos. ¿No? Para predimensionar el voladizo de la viga 102. Entonces nos vamos a la viga 102, vamos identificando. Aquí está el voladizo de la viga 102, es este tramo, ¿no? Es este tramo, tenemos un volado acá, y esta necesita ser predimensionada. Entonces, ¿cómo determinamos? Dice la longitud es 2,25, a ver, vamos a verificar. 2,25, dice 2,50, pero esta 2,50 es hasta el eje, ¿no? Hasta el eje de la columna. Entonces la luz libre vendría a ser desde esta cara externa, ¿no? Desde esta cara externa. Entonces tendríamos que descontar 0,25, ¿no? Entonces 2,50 menos 0,25, esa sería la distancia que está consignado aquí, ¿no? 2,25. Muy bien. Entonces, esto ya lo conocemos nosotros para poder predimensionar, ¿no? La base es el ancho tributario entre 20, ¿no? El ancho tributario, por supuesto, es la misma para este voladizo, ¿no? El ancho tributario es el mismo, este B 4,90. Reemplazando y haciendo operaciones, nos va a salir este valor, ¿no? Nos va a salir este valor. Para la altura tenemos otro modelo, otra ecuación, ¿no? Y esa ecuación es esta de acá. Eso también lo hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Aquí. Tenemos que usar esta de acá, ¿no? Entonces, reemplazando valores, 1,4, ¿no es cierto? Aquí tenemos los valores. El resultado nos va a dar 0,54 metros. Entonces, yo puedo usar, ¿no es cierto? Yo puedo usar una viga en el volado de 0,25 por 0,55 metros, ¿no? Eso yo puedo usar. Muy bien. Ahora pasamos al dimensionamiento de la viga 104. Y la viga 104
es este de acá, ¿no? La viga 104, ¿no? Esta viga 104 soporta un muro de fachada de albañilería maciza, ¿no? Que es de 0.25 por 0.25 por 2.10, ¿no? El muro de fachada. Muy bien. Entonces, además de tener un ancho tributario como carga, ¿no? Esta tiene una carga o una sobrecarga, ¿no? De carga permanente o carga muerta de este muro de fachada de albañilería maciza. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? ¿Cuánto es esa sobrecarga? Entonces, para eso tenemos que hacer un metrado de cargas, ¿no es cierto? Un metrado de cargas, ¿no? Primeramente, para determinar esto de acá, este peso último, la carga última, ¿no es cierto? Que está representado en este ejercicio por esa sobrecarga que está sobre la viga, ¿no? Este muro de fachada de albañilería maciza, ¿no? Y este W, ¿no es cierto?, representada por el peso del ancho tributario, ¿no? Por el peso del ancho tributario. Muy bien, entonces, vamos a determinar esto de acá, ¿no? Entonces, el peso de esa sobrecarga es 0.25, aquí ya esto ya conocemos, esto es un dato, 0.25 por 2.10, eso lo encontramos aquí, 0.25 por 2.10, el muro de la fachada, muy bien, y encontramos aquí otro valor, 1.8, ¿no? 1.8. Esto es el peso específico, ¿no?, de la albañilería, ¿no? Esto lo vamos a encontrar, otra vez tenemos que recurrir a la norma E020, ¿no? A las normas E020. Este valor lo vamos a encontrar allá, ¿no? Porque están ya establecidos. Lo único que tenemos que hacer es buscar esos valores para poder reemplazar, ¿no? Haciendo operaciones, ¿no? Tenemos que es 0.95 toneladas por metro. Es decir, esa carga que actúa sobre esa viga, ¿no?, por este muro de fachada de albañilería maciza es esto de acá, ¿no? Es 0.95 toneladas por metro, ¿no? Convertido a kilogramos es 950 kilogramos por metro. Muy bien. Ahora la carga, ¿no es cierto?, del peso aligerado, del peso acabado, del peso de tabiquería y la sobrecarga, ¿no? Y la sobrecarga, ¿no? Entonces, estos valores también lo vamos a obtener de, eh, de la norma E020 para uso de viviendas, ¿no? Para uso de viviendas, tal como lo dice aquí el ejercicio, ¿no? Estamos trabajando para uso de viviendas, ¿no? Entonces, para uso de viviendas, estos son los valores, ¿no? Es más, este dato ya está establecido en el ejercicio 200, es la sobrecarga, ¿no? Aquí está, 200 kilogramos por metro cuadrado es la sobrecarga, ¿no? Entonces, vamos reemplazando y vamos determinando el o la carga, que es de 600 kilogramos, 650 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, estos dos valores nos llevan a determinar, ¿no es cierto?, esa sobrecarga que hay en la viga, ¿no? Entonces, haciendo operaciones 950, que está acá, 650, tenemos que ahí el resultado es 1.46 metros, ¿no? Y el ancho tributario, ya sabemos cómo encontrar, ¿no? Es 4.50 entre 2, eso ya lo hemos explicado. Nos vamos al plano, ¿no? 4.50 entre 2
¿no? 4.50 entre 2, ya está acá, ¿no? Ya tenemos, lo dividimos entre 2 y determinamos. Y además de eso tenemos 0.125, ¿no? Que viene a ser eh, esta otra distancia, ¿no es cierto? A partir del eje para el otro lado, ¿no? Porque este muro mide 0.25, ¿no? Entonces hay la mitad ahí, ¿no? 0.125, ¿no? Entonces ese valor es este de acá, ¿no? Muy bien, haciendo operaciones, eh, esto, el ancho tributario es 2.375. Y para saber el total, lo único que hacemos es sumar, pues, ¿no es cierto? Luego 2.375 más 1.46 es 3.835, ¿no? Muy bien. Conocido esto, ya empezamos a reemplazar en la ecuación que conocemos, ¿no? Tanto para determinar la base, porque para la base necesitábamos conocer, ¿no es cierto? La B, ¿no es cierto? La B. Y esa B es esto, 3.84, redondeando 3.83, 3.84 entre 20, ¿no? Y para la altura, 6.20, que es la distancia, la luz libre entre 11.6, que es para uso de viviendas, ¿no? Entonces hacemos operaciones y tenemos valores calculados. Para la base 0.192, para la altura 0.54 metros, ¿no? Entonces, de igual manera, hacemos una modificación para la zona de alto riesgo sísmico, usamos esta ecuación, hacemos o reemplazamos, ¿no? Pero antes asumimos, ¿no es cierto? Asumimos que la base sea 25, 0.25, ¿no? 0.25. Entonces, haciendo operaciones, esto nos va a salir 0.49 la altura, ¿no? 0.49. Entonces yo puedo optar una viga de 0.25 por 0.50, ¿no? 0.25 por 0.50. Muy bien. Y así podemos ir calculando, ¿no? Las diversas vigas, así podemos ir calculando las diversas vigas, tanto en el sentido eh, horizontal, ¿no? Y también en las vigas que están en el sentido transversal, ¿no? Con la misma lógica, usar el ancho tributario, usar la luz libre, fijarse si existen sobre la viga cargas, ¿no? Y si existen cargas, hay que considerarlo haciendo el metrado y posteriormente aplicar las ecuaciones que ya conocemos. Muy bien, entonces ahí tenemos un ejercicio práctico y seguramente a partir de esto podemos ya hacer el metrado de cualquier tipo de edificación conociendo estos aspectos. Bien, muchas gracias. Hasta aquí el ejercicio. Gracias.